Tenemos 152 días desde el que inició este proceso de la nueva normalidad. Recordar una y otra vez que nueva normalidad no significa normalidad a secas. Hoy lo recordamos en particular, dado que vamos a entrar precisamente a estos 3 días, sábado, domingo, lunes, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en donde vamos a tener una situación especial en términos de la importancia de la reunión familiar, comunitaria, colectiva, pero recordar que estos 3 días, además de que van a ser formalmente declarados como días de luto nacional, es muy importante hacer conciencia o mantener la conciencia del riesgo de que nos contagiemos o de contagiar a otros. Todas las personas que puedan convivir en el espacio público potencialmente pueden contagiar si es que tienen COVID, si es que tienen el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, aun cuando no lo sepan por el hecho de que no tengan síntomas. Entonces recordamos la importancia de preferentemente no salir de casa. Si se tiene que salir o se planea salir para honrar la memoria de nuestros seres queridos, sabemos que eso tiene un significado muy especial, en particular en estos momentos de emergencia sanitaria, entonces hacerlo con extremada precaución, ir en turnos, ir en grupos pequeños y mantener las medidas generales de cuidado. Una de ellas es el cubrebocas, y por eso este día lo voy a tener durante toda la conferencia. Recordar que el cubrebocas es un instrumento útil para evitar propagar los virus a partir de las secreciones respiratorias. No es una barrera de protección a uno mismo, tengamos conciencia de eso para que no nos confiemos innecesariamente con el uso del cubrebocas, pero sí es una medida de protección a los otros. Si en un momento dado, durante este fin de semana que se aproxima, vamos a estar conviviendo con otras personas, insistimos, deseablemente evitarlo, pero si va a ocurrir, mantener el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en donde no se puede tener la sana distancia, que es la otra medida importantísima de precaución. Lavado de manos y, en fin, las que hemos mencionado. 152 días de nueva normalidad, proceso gradual de desconfinamiento, no hay que exceder la velocidad de ese desconfinamiento, hay que irlo haciendo de manera muy gradual, guiados por el semáforo de riesgo COVID. La siguiente, por favor. El semáforo aquí está precisamente en síntesis. Espero que el contraste de la pantalla distinga correctamente que Chihuahua es de momento el único estado que está en color rojo, los demás que están aquí son naranjas, los amarillos y Campeche en verde. Recordar que el semáforo de riesgo COVID es una guía sobre el riesgo estimado para las entidades federativas. Esta información es útil para los gobernantes de las entidades federativas, pero también es útil para la población. Identificar en qué etapa del riesgo se está, y hay una serie de lineamientos que han sido presentados múltiples veces en esta conferencia y que en las entidades federativas esperamos se están divulgando sobre qué actividades pueden ocurrir y cuáles no, de acuerdo a esta estimación de riesgo. La siguiente. Información diaria, síntesis del estado de la epidemia de COVID-19 en México. Curva epidémica, gráfico que representa la ocurrencia de personas enfermas registradas en el tiempo. Conforme que transcurren la distancia entre estas columnas, es el tiempo, está medido en semanas, termina en la semana 42 del año. En este momento vivimos en la semana 44, pero registramos aquí, presentamos públicamente hasta la semana 42, dado que es el tiempo en que la información ya es estable. Nosotros monitoreamos diariamente la epidemia hasta el día de hoy. Y cuanto más altas son estas columnas, quiere decir que hay más casos para la semana particular en la que está localizada la columna. La zona verde son la suma de personas que tuvieron los síntomas de COVID. Recordar cuáles son: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, debilidad o sensación de dolor en el cuerpo, pérdida del olfato, pérdida del gusto, puede haber diarrea, y estos son los síntomas generales de la forma inicial de COVID-19. Personas que han tenido estos síntomas, se les han hecho estudios de laboratorio y se ha encontrado que son negativas, que no tienen el virus, sus síntomas se explican por otra causa.
Lo que aparece en esta zona ocre o color gris, como se ve en algunas pantallas, es la cantidad de personas que para cada semana han presentado los síntomas, se les ha hecho una prueba de laboratorio y se ha encontrado positiva al virus SARS-CoV-2, que es el que causa COVID-19. Tenemos esta línea naranja que, interpretada en este eje, 0, 10, 20, 30, hasta 60%, es el porcentaje de positividad. ¿Qué quiere decir? De cada 100 personas que tienen los síntomas, que se les toma una muestra para análisis de laboratorios, ¿cuántos resultan positivos? En este momento, para la semana 42, son 41% que resultaron positivos. Esto ha estado cambiando, llegamos en la semana 29 del año, la última semana de julio, el punto máximo ya se ha ido reduciendo, y desde estas últimas 2 semanas, en donde tenemos algunos incrementos en la intensidad epidémica, también ha incrementado el porcentaje de positividad, variando desde 37 hasta 41%. La siguiente, por favor. Aquí están la trayectoria de la epidemia, representada también por una curva epidémica, pero de casos estimados. Cuanto más alta es esta figura, que parece una montaña, es la curva epidémica, que muestra que llegamos a un punto máximo de casos estimados en la semana. Esto ocurrió en la semana 29 y posteriormente ha ido disminuyendo nuevamente hasta llegar a la semana 37, en donde empezamos a identificar un cambio en la trayectoria de la epidemia. Tuvimos 11 semanas continuas de reducción y posteriormente tuvimos ya un aumento en el número de casos estimados de cada una de las semanas. En este momento cambiamos de haber iniciado la semana con una reducción de 6% a un aumento en el número de casos. ¿En qué comparación? En el número de casos estimados de la semana 42 con respecto a los que hubo en la semana 41. Y 5% de los casos que se registran acumulados desde el 1 de marzo o el 28 de febrero, cuando registramos el primer caso, 5% son de los últimos 15 días. Esos 15 días son importantes porque las personas que en este momento tengan síntomas ocurridos en los últimos 15 días pueden contagiar. Las personas que tuvieron síntomas o fueron diagnosticadas con COVID-19 en más de 15 días, hace 3 semanas, 4, 5, 7, 20, 40 semanas, que es el inicio del año, no pueden ya contagiar, ya no son casos de enfermedad. La siguiente, por favor. Las defunciones, todas y cada una de ellas lamentables, han ido ocurriendo. COVID-19 es una enfermedad con potencial letal. Aproximadamente 5 o hasta el 7% de las personas que tienen COVID pueden tener la forma más grave de COVID. ¿Cuál es la forma más grave de COVID? Recordémoslo: neumonía, un daño inflamatorio a los pulmones. ¿Por qué lo recordamos? Porque seguimos dando el mensaje a la población: no se espere. Si usted tiene los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y los demás síntomas que he mencionado, pero además tiene 60 o más años de edad, o tiene enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, usted fuma, cáncer, inmunosupresión, no se espere, por favor, vaya a que le valoren médicamente para identificar si tiene o no complicaciones. COVID se presenta al inicio como una enfermedad leve y nos puede sorprender porque puede causar un daño muy importante. Si usted se atiende tempranamente, hay la oportunidad de salvar la vida, hay la oportunidad de dar medidas de oxigenación no invasiva, hidratación, prevención de coagulación y otras medidas médicas que pueden hacer la gran diferencia entre una enfermedad letal o una enfermedad de la que se recupere aun cuando sea grave. Esta es la misma curva epidémica, pero en este caso para las defunciones, y lo que vemos es que llegamos a un punto de máxima reducción en la semana 41, habiendo tenido el punto máximo en la semana 28, y se redujo 55%. Sin embargo, entre la semana 41 y la 42, también la tendencia de las defunciones ha aumentado. En este momento registramos un aumento de 7%.
La siguiente, por favor. Finalmente tenemos la información sobre la ocupación hospitalaria. Este es muy relevante porque nos permite reaccionar anticipadamente a la necesidad de camas de hospitalización. Recordar que cuando hablamos de camas no hablamos solamente del mueble físico donde se aloja a las personas enfermas, sino, particularmente importante, el personal, las personas profesionales de la salud, médicas, enfermeros, demás personal de salud que atiende a las personas enfermas, y los equipos médicos, especialmente los ventiladores mecánicos, bombas de infusión, etc. En este momento tenemos el mayor reto en Chihuahua. 76% de los hospitales que fueron designados para la atención de COVID en el estado de Chihuahua encuentran camas ocupadas. Corrijo, no es hospitales, no es el porcentaje de hospitales, es el porcentaje de camas que han sido designadas, se encuentran ocupadas y resta solamente 24% de camas libres. Hemos emprendido desde el pasado viernes 23 de marzo un operativo especial de apoyo al estado de Chihuahua. Se han mandado hospitales móviles, el primero llegó a lo largo del fin de semana, el segundo estará en camino. El Instituto Mexicano del Seguro Social ayudó a hacer una ampliación de capacidades con reconversión hospitalaria. Se han destinado personal médico, inicialmente 50 miembros del personal médico, otros 25 adicionales estarán siendo designados. Se ha contratado con recursos federales a personal que participa en la atención y seguiremos apoyando al estado de Chihuahua o a cualquier otra entidad federativa que lo necesite. La segunda en necesidad, indudablemente, será Coahuila. Ya se han iniciado los preparativos para apoyar al estado de Coahuila. Seguirá Durango, Nuevo León y cualquier entidad federativa que lo vaya necesitando. A nivel promedio nacional, 33% de las camas destinadas a COVID de atención general están ocupadas. Veamos la última, por favor, antes de pasar al informe especial. 27% de las camas generales. Recuerden que en esta gráfica siempre la última columna es la que dice NAC, nacional, el porcentaje de camas ocupadas a nivel nacional. Y aquí están los números de la cantidad de camas que están disponibles o bien ocupadas. Nuevamente, Chihuahua también para camas de personas destinadas a personas críticamente enfermas, 65% están ocupadas. Durango 57, Nuevo León 54, posteriormente Aguascalientes 48 y así sucesivamente. Resumen, la epidemia sigue activa, la epidemia cambió su intensidad desde hace aproximadamente 14 días y en este momento está focalizado el cambio en la trayectoria de la epidemia en 8 entidades federativas: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y también tenemos intensidad epidémica en Baja California Sur y en la propia Ciudad de México, aunque en la Ciudad de México no se encuentra en una etapa de crecimiento rápido, sino en una meseta, pero con cierto crecimiento de la epidemia.